Entonces, empezamos con el trabajo y voy a compartir pantalla, así por lo menos ven de qué estamos hablando. Acá estoy. Me avisan cuando ya se ve. ¿Se ve ya? Sí, Bueno, sí, profe. este trabajo, como fíjense que dice, la formación del Estado Nacional Argentino 1852-1880. Eh, todos los trabajos de este año los armé yo, o sea que ustedes tienen la ventaja de que las consignas y todo esto de este trabajo lo armé yo. No pasa siempre, en el caso de geografía esta vez también lo armé yo, pero la clase pasada, el trabajo pasado lo había armado una compañera. En el caso del de historia siempre los estoy armando yo porque los profes evidentemente no tienen ganas y bueno, eso aprovecho porque a mí me viene bien darle lo que yo les quiero dar condensado y como me parece a mí. Bueno, este trabajo tiene una primera parte, esperen que voy a achicar un poquito, así se ve más ahí. Tiene una primera parte. Ustedes fíjense que cada vez que yo ponga un título es porque vamos a tratar un tema específicamente. El primer título que dice la formación del Estado Argentino Nacional Argentino es un resumen, o sea, toda esta primera parte de acá es un resumen de lo que va a hablar el trabajo después. Y el trabajo va a hablar cómo la Argentina fue llegando a concretar a la formación de un Estado. El trabajo anterior nuestro hablaba de la época de Rosas, de los dos gobiernos de Rosas y de cómo Rosas organizó bastante efectivamente el futuro país sin ser presidente, pero con un poder que abarcaba a prácticamente todas las provincias, más allá de que haya tenido conflictos, más allá de que, bueno, después, ahora que empezamos a ver que fue derrocado por Urquiza, que habíamos visto por qué la coalición en contra de Rosas surgió del litoral, por el tema de la libre navegación de los ríos. Esto es un repaso de lo que estuvimos viendo. Entonces, a partir de que derrocan a Rosas, va a asumir digamos, el mando, por así decirlo, un personaje que se llama Justo José de Urquiza, que es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, pero ya con la intención firme de sancionar una constitución. Vamos a encontrarnos con el problema de que en esa constitución nacional lo primero que se va a pedir es dos cosas. La libre navegación de los ríos, eso ya saben que es el tema en conflicto. La libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay para que las provincias del litoral puedan comercializar con otros países sin pagar tantos derechos de aduana y la nacionalización de los ingresos de la aduana. O sea, que lo que entra en la aduana no se lo quede solamente Buenos Aires, que lo reparte con el resto de las provincias. Y esto va a tener un conflicto porque Buenos Aires, cuando se hace el Congreso Constituyente, que manda a dos representantes, no va a estar de acuerdo. Y tampoco va a estar de acuerdo en cómo se organiza ese Congreso Constituyente. Fíjense, cuando se va a armar una constitución o cuando se va a reformar una constitución, cada provincia tiene que mandar tiene que mandar representantes. Entonces, ¿voy rápido o me siguen? ¿Me dicen si me siguen? Estoy esperando. Te seguimos, profe. Ok. Bueno, cuando se va a armar una constitución o se va a reformar una constitución, se tienen que poner de acuerdo todas las provincias que van a formar parte del país. Y Buenos Aires decía que la cantidad de diputados en representación de las provincias tenía que estar relacionado con la cantidad de habitantes. Se imaginarán que si nos vamos a provincias como Jujuy, como Santa Fe en ese momento, o otras provincias, el sur, olvídense, no existía, acuérdense que todavía estaba habitado por indígenas. Entonces, Buenos Aires pedía que en la Constitución, que cuando mandaran los diputados a representar para
firmar la Constitución fuera por cantidad de habitantes. La provincia que tenía más cantidad de habitantes era Buenos Aires. Entonces, ponele, si cada provincia, alguna provincia tendría que llevar un solo diputado, otra provincia tendría que llevar 2, otra provincia tendría que llevar 3. Y la que iba a llevar mayor cantidad de diputados, si es por número de habitantes, va a ser Buenos Aires. Por lo tanto, cuando vas a votar, si ellos tienen más cantidad de diputados, evidentemente tienen una ventaja a la hora de votar. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. No se aceptó esta posición de Buenos Aires, porque dice, mirá, la verdad que vos sabés que hay un montón de provincias que tienen muchos menos habitantes que Buenos Aires. Y gran cantidad de la gente está concentrada en el trabajo de la provincia de Buenos Aires. Entonces no les pareció justo y dijeron no, van a ir 2 representantes por provincia, no importa la cantidad de habitantes que tenga. Eso ya predispuso mal a Buenos Aires. De todas maneras, el no aceptar la Constitución está más relacionado con una cuestión económica, de no querer repartir los beneficios de aduana y de no querer dar la libre navegación de los ríos que por cualquier otra cosa. Entonces, eso por un lado. Al no firmar la Constitución, se va a provocar la división de Buenos Aires. ¿Vieron? ¿Está tronando por su casa? Por acá está tronando un montón. Sí, montonazo. Sí. Ahora me tengo que ir a las 9 a trabajar allá en la escuela. Me voy a empapar. Bueno, teniendo eso en cuenta, Buenos Aires decide separarse. O sea, no va... Bueno, esto que les conté acá en la primera parte, cuando hablan de por qué Buenos Aires no llega a un acuerdo y termina separándose. Cuando se separa Buenos Aires, quien estaba a cargo del gobierno de manera provisoria era, como les conté, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, y decide tratar de, ya que no se habían puesto de acuerdo, tratar de dominar a la provincia de Buenos Aires y por lo tanto la interviene, o sea, manda tropas y la interviene. Obviamente los habitantes y los diputados de Buenos Aires y los políticos de Buenos Aires no estaban de acuerdo con esa intervención y entonces hacen una revolución. Que acá lo dice, en ocasión de la parte, bueno, que dice acá, a ver, esperen con cachito que les leo. En junio del 1852 la legislatura de Buenos Aires rechazó el acuerdo. ¿Qué acuerdo? Ese acuerdo que la obligaba a Buenos Aires a hacer cosas que ella no quería. Puesto que los porteños se oponían a la designación del gobierno central provisional y al criterio adoptado para decir el número de representantes provinciales ante el Congreso. El acuerdo establecía que los diputados serían 2 por provincia, bla, 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 bla. Dice, Urquiza tomó personalmente las riendas del gobierno porteño, disolvió la legislatura y ordenó la clausura de los diarios e imprentas y el encarcelamiento de los principales dirigentes políticos porteños. En ocasión de la partida de Urquiza hacia Santa Fe para inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente, el 11 de septiembre en Buenos Aires estalló una revolución. Esta fecha, 11 de septiembre, ustedes no saben, ¿alguna vez fueron a comprar ropa a 11? O sus mamás o los llevaron a 11 a comprar ropa más barata, ahí a Capital. ¿Nunca fueron a Plaza 11? No. Bueno, hay una plaza, pero debieron haber escuchado que, bueno, que mucha gente, en lugar de ir a La Salada o en lugar de ir a la avenida Avellaneda, van a comprar cosas más baratas a 11. A veces van a comprar los souvenirs para los 15 años, los vestidos para los 15 y ropa más barata. Bueno, en el barrio de 11, que hoy se llama barrio de 11, que hay una plaza, que es Plaza 11, y se llama así por esta revolución del día 11 de septiembre que se realizó. Justamente se pelearon
digamos, las tropas de la Confederación de las Provincias con los de Buenos Aires, ahí donde hoy es Plaza 11. Bueno, el tema es que Buenos Aires decidió separarse, armar una constitución provincial y estar separado de la Confederación. Esto va a traer un problema para la Confederación en general, porque sin el ingreso de la aduana, o sea, Buenos Aires se mantuvo como ciudad-puerto y como la ciudad más rica del futuro país. En cambio, la Confederación era el resto de las provincias que estaban bastante acotadas económicamente, porque Buenos Aires les ejercía presión. Entonces, en estos 10 años, del 52 al 62, lo que se va a ver básicamente es la puja de poder entre un grupo que gana porque son la mayoría y un grupo minoritario que ganan porque tienen el poder económico. Básicamente eso es lo que van a ver en el trabajo. Además, van a ver que dentro del grupo de Buenos Aires, digamos, dentro de la provincia de Buenos Aires y los dirigentes políticos de Buenos Aires, va a haber también una división, porque hay algunos que van a querer apresurar el tema de la unificación con el resto del país y otros que no tienen ningún tipo de intención de volver a ser parte de un país en donde Buenos Aires tenga que repartir los ingresos de la aduana. Entonces, eso va a formar dos grupos dentro de Buenos Aires que van a entrar en conflicto. Entonces, ¿qué pasó durante estos 10 años? Durante estos 10 años lo que van a ver es cada tanto, esporádicamente, enfrentamientos armados entre los ejércitos de la Confederación y Buenos Aires, que militarmente iba a ganar siempre el ejército de la Confederación. ¿Por qué? Porque tenía más cantidad de miembros, porque la Confederación eran el resto de las provincias, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Salta. Entonces, era el resto de las provincias en contra de Buenos Aires. Militarmente y por cantidad de personas, los ejércitos que comandaba en ese momento Urquiza eran mucho más grandes y militarmente ganaban siempre que había enfrentamientos armados entre la Confederación y Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Económicamente, Buenos Aires seguía teniendo la ventaja. Entonces, por más que se pelearon y por más que hubo muchos intentos de unificación sin que Buenos Aires sea la líder, estos 10 años entre 1852 y 1862 terminaron con una batalla que se llama la Batalla de Pavón entre Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre, que era uno de los líderes porteños, y una batalla muy rara, porque una batalla en la que Urquiza iba ganando, ganó la batalla y sin embargo se rindió ante Mitre, y a partir de ahí, a partir de 1862, nosotros vamos a ver una Argentina unificada. Se cuenta esta batalla como rara, porque es raro que un dirigente que está en batalla con otro y va ganando, de repente se retira de la batalla y le da la victoria a su adversario, que en este caso fue Bartolomé Mitre. Miren, acá en esta parte del texto les habla de la división dentro de Buenos Aires y cómo había algunos que querían unificar y otros que no querían hacerlo. Esto lo van a encontrar acá. Con respecto a lo que me interesa mucho que entiendan es esto, que durante 10 años la Confederación intentó
por todos los medios que Buenos Aires se unificara. Buenos Aires tenía el poder económico y dijo, yo puedo vivir perfectamente sin formar parte de este país, puedo ser un país aparte. De hecho, Buenos Aires era tan grande casi como lo que hoy, o sea, como nosotros conocemos la República Oriental del Uruguay, y es casi tan grande como la provincia de Buenos Aires y es un país independiente. Entonces Buenos Aires, muchos decían, ¿por qué nosotros no podemos ser un país independiente como es la banda oriental? Así que muchos pensaban desde Buenos Aires hacerse un país independiente y que el resto del territorio se llamara la Confederación Argentina y ellos que se llamaran Buenos Aires, por ejemplo. O sea, tenían la intención clara de no ser parte del país, pero en esa puja que había entre los dirigentes de Buenos Aires ganó a su vez los que querían ser parte de un país más grande y los que querían que Buenos Aires fuera la líder de ese país. Como les contaba acá, en la batalla de Pavón, que dice acá el 17 de septiembre de 1861, los dos ejércitos se enfrentaron en los campos de Pavón. En medio de la batalla y siendo dueño de la situación, Urquiza ordenó sorpresivamente el retiro de sus tropas, dejando la victoria en manos de Mitre. A partir de ahí, a partir de esa fecha, a partir del año 1862, Buenos Aires va a firmar la Constitución con alguna que otra reforma, va a aceptar repartir los derechos de aduana y va a abrir la navegación de los ríos y se va a formar un país con miras a ser un país exportador de materias primas, un país agroexportador, que es lo que dice acá. Fíjense, dice, a través de 1862, en elecciones nacionales, Mitre resultó electo presidente de la República. O sea, que por primera vez en la historia de la Argentina, de la República Argentina, vamos a tener un país unificado en 1862. Dice, entre 1862 y 1880, al mismo tiempo que avanzaba el proceso de unificación del Estado, se profundizaba la modernización de la economía y de la sociedad. En algunas regiones del país, las transformaciones se iban produciendo, estaban relacionadas con la difusión de una producción de tipo capitalista y con una nueva forma de integración al mercado internacional como país productor de materias primas. A nivel político, dice, la oligarquía conformó un partido político llamado Partido Autonomista Nacional. Estos grupos de dirigentes constituyeron un sistema que puede llamarse liberal conservador. Liberal en lo económico, porque propició la libertad de comercio como política favorable al modelo agroexportador, y conservador, porque en lo político utilizó un sistema de democracia restringida que excluyó a la mayoría de la población. Y acá vienen las actividades. Fíjense, al final habla de los 3 presidentes que van a ser parte de cómo se formó y cómo fue modelado el futuro país. ¿Qué dice? Entre 1862 y 1880, las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, que ustedes lo deben conocer porque es el padre del aula. Quiero decir, a Domingo Faustino Sarmiento lo conocemos porque fue quien impulsó más la educación en la Argentina. Y Nicolás Avellaneda consolidaron esta política mediante una estrategia que combinaba el acuerdo y la coerción. ¿Qué se hizo en las presidencias de Sarmiento, de Mitre, Sarmiento y Avellaneda? Lo vamos a ver en el trabajo práctico número 7. Pero quedó claro entonces que básicamente lo que estamos viendo en este trabajo, que es relativamente sencillo, es esos 10 años en donde Buenos Aires quedó separada de la Confederación por conflictos e intereses económicos que hizo que Buenos Aires no firmara la Constitución y no se conformara un país, hasta que en el año 1862 se decidió unificar. ¿Quedó claro todo eso? Sí, profe. Bueno, vamos a leer rápidamente las preguntas para que vean que no son nada complicadas. Dice, ¿qué establecía el Acuerdo de San Nicolás? Eso lo tienen, lo tienen que leer del trabajo. ¿Por qué la clase dominante de Buenos Aires se opuso a la organización nacional bajo una constitución después de Caseros? Esto es lo que estábamos hablando de los intereses económicos, de no dejar la libre navegación de los ríos, de no compartir
los ingresos de la aduana. Después dice, explique los principales puntos de la Constitución de 1853 y además cuáles fueron sus fuentes. Esto lo tienen acá arriba, esperen que lo vamos a mostrar. Pero no se preocupen que pregunta por pregunta la vamos a ver en la clase que viene. Fíjense que acá está lo del Acuerdo de San Nicolás, acá tenemos las fuentes de la Constitución Nacional, acá tenemos la sanción de 1853 de la Constitución Nacional y lo que establecía acá. ¿Está? Bueno, después ahí seguimos, Se largó a llover por mi casa. Después dice, el objetivo de esta actividad es que logren distinguir algunos conceptos referidos a la forma de gobierno que se adoptó en nuestro país, que dice, la Constitución Nacional establece la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Obviamente vamos a buscar en el Google qué es representativa, qué es republicana y qué es federal. Eso lo vamos a hacer en la clase que viene. Y también vamos a ver qué diferencia hay entre un país con régimen federal y una confederación. Eso lo vemos en la clase que viene. Después dice, la 4 no es la más difícil, pero es la más larga, porque dice, completar el siguiente cuadro comparativo. Ustedes acá van a tener que usar el espacio necesario. Yo hice este espacio para que me entraran en el trabajo. Dice, entre 1852 y 1862, ¿cuál era la situación política de la Confederación y cuál era la situación política de Buenos Aires? ¿Cuál era la situación económica de la Confederación y cuál era la situación económica del Estado de Buenos Aires? Recuerden acá, por ejemplo, acá hay que poner que Buenos Aires se dividió en dos partidos. Acá tienen que poner que está bonificada bajo el gobierno de Urquiza. En el caso de la situación económica, tienen que poner el tema de la presión que ejercía no poder contar con el puerto, y acá los beneficios que tenía ser dueña del puerto. Después dice, ¿cuál era la importancia que tiene el puerto y los ingresos aduaneros? Eso ya lo saben de todos los trabajos. El tema de los ingresos económicos que genera tener el puerto en Buenos Aires. Después dice, explique las características de las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires. Esto tiene que ver de las tensiones, el tema de los conflictos bélicos, o sea, de los enfrentamientos, no mucho más, porque acuérdense que acá ya habían puesto bastante en el cuadro. Lea atentamente el siguiente párrafo, teniendo en cuenta las diferencias socioeconómicas entre la Confederación y Buenos Aires. Esto lo vamos a hacer en clase, la clase que viene o la otra, así que no me quiero detener más que en que habla de que era muy poco viable un país sin Buenos Aires. De esto habla en la pregunta 7. Después dice 8. ¿Qué características adquirió el proceso de descentralización del Estado a partir de 1862? Esto es lo que hablábamos, que con liderazgo desde Buenos Aires el país fue económicamente tendiendo hacia un modelo agroexportador que era liberal en lo económico y conservador en lo político. Básicamente a eso apunta la pregunta. Después dice, mencione qué modelo político y económico acompañó a este proceso. Ahí simplemente ponen el modelo político, se llamó modelo oligárquico conservador, y su partido político era el Partido Autonomista Nacional. Con respecto a qué modelo económico, ponen el modelo económico es el modelo agroexportador. Nada más. Después dice, indique el nombre de los 3 presidentes que lideraron la etapa, cómo lograron afianzar este proyecto y cuál era su finalidad. Esto lo tienen acá a partir de acá. ¿Vieron que el trabajo es corto y simple? Niños, ¿vieron? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces, son 8:30. No quiero empezar a contestar las preguntas, porque la clase que viene, que es el miércoles que viene, vamos a empezar pregunta 1, pregunta 2, como siempre, pregunta 3, y vamos a desarrollar cada una de las preguntas. Lo único que les pido, que para el martes que viene tengan leído por lo menos una vez el trabajo.
¿Listo? Sí, profe. Bueno, los libero porque está lloviendo y seguramente van a querer volver a la cama, me imagino. O a lo mejor estén en la cama porque yo no los veo. Esperen que dejo de compartir.